Hola mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones en esta mañana hermosa, aquí en Panamá, desde el puente del mundo y el corazón del universo. Les transmite Ana Luisa Petit con mucho ánimo de compartir con ustedes esta sección de Respondiendo a tu pregunta. Esta mañana tenemos una pregunta muy importante. La pregunta ¿es la sabiduría del hombre igual que la sabiduría de Dios? Si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Muy interesante la pregunta. Pero vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que está aquí presente porque Él es el poseedor de la sabiduría y solamente puede respondernos esto. Amado Dios que vives y reinas en nuestros corazones, te damos gracias, Señor, por la bendición de este día. Y te pedimos, Señor, que en este momento, en esta plataforma de Respondiendo a tu pregunta, Padre, nos ayudes, nos redargullas, seas tú, Señor, hablando a través de mí para poder dar respuesta a esta pregunta referido a la sabiduría, tanto la humana como la sabiduría divina. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar primeramente viendo qué es sabiduría. Y podemos decir que existen muchos hilos que como que se entrelazan para formar esa fuerte cuerda de la argumentación acerca del pasaje del libro de Primera de Corintios, capítulo 1 y el versículo 18, junto con Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Por qué? Esto se ha dado de tal manera que no resulta difícil, más bien, no resulta fácil que se haga un análisis acerca de esto, ni tampoco la elección de una manera de enrumbar la respuesta a esta pregunta que resuma la sabiduría de Dios y la compare con la sabiduría del hombre. Con todo esto, yo sí creo que todo cuanto el apóstol Pablo escribe puede incluirse dentro del concepto de la sabiduría de Dios y de la sabiduría del hombre. ¿Por qué lo creo? El hombre, en su inocencia, fue dotado de sabiduría. Sabiduría es la facultad que se ha de distinguir de la mera inteligencia y de los conocimientos. O sea, la forma de distinguir la inteligencia y el hecho de tener conocimiento. Desde luego que la sabiduría no puede funcionar sin una base de conocimiento, pero es muy sabido por todos que, por ejemplo, un erudito destacado en su campo de estudio determinado puede ser un necio cuando se trata de ordenar sus situaciones personales, sus relaciones personales. Puede ser muy inteligente en su disciplina, pero en su vida personal, un desastre. O también en su vida familiar, en su vida social, un desastre. En cambio, es posible que un campesino, no que no ha ido ni a la escuela, sea un sabio en este sentido. Es decir, puede ordenar todas las cosas de su vida, puede mantener relaciones sociales buenas, relaciones familiares buenas y todo, pero no tiene conocimientos por escolaridad. Así que hay una gran distinción, como ustedes pueden ver allí. Y
Entonces, ¿la sabiduría en qué consiste? Pues en manejar de una manera eficiente, con eficacia, tanto los conocimientos como las circunstancias, con el propósito de producir un resultado excelente, el mejor resultado. Vamos a recordar que existen libros bíblicos, como el libro de Job, como los Proverbios, como Eclesiastés, que se llaman libros sapiensales. ¿Por qué? Porque son libros de sabiduría, porque enseñan cómo el hombre ha de caminar por la senda de la vida con temor de Dios. Ahora bien, los griegos tenían una sabiduría diferente del intento, más bien ellos tenían una sabiduría práctica de descubrir el buen vivir en este mundo. Creo que cuando estudiamos en las áreas científicas siempre aterrizamos en estudiar la historia de cada una de las cátedras diferentes que damos. Estudiar la historia te lleva a los griegos, porque ellos fueron los primeros que comenzaron a analizar el buen vivir en este mundo. Eso también era típico de los hebreos y de otros pueblos orientales, ya que a los filósofos griegos les interesaba más descubrir la razón de la vida, la razón del mundo material, utilizando procesos de raciocinio que partan de la base de los postulados que para ellos les parecían ser verdaderos por necesidad. Ya hemos visto que los corintios, en forma general, se sentían ellos atraídos más bien por los sofismas de las nuevas escuelas, ¿verdad? Como una atracción que ellos sentían ahí, gustándoles las sutilezas de la dialéctica, y desarrollaron formas tremendas para expresarse. La sabiduría que Pablo ha de expresar debe distinguir tanto la de los libros sapiensales del Antiguo Testamento como de la griega, ya que brota de la revelación que Dios da de sí mismo en el Verbo encarnado. Ahora bien, la institución del pecado. ¿Qué pasó allí? Cuando el pecado entra en la esfera intelectual y moral del hombre, ¿qué va a pasar? Le ha limitado notablemente la capacidad de ordenar su propia vida de una manera sabia. No han faltado grandes pensadores, algunos de la talla de los filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, que tanto admiraban a los corintios. Con todo eso, las célebres preguntas de Sócrates, ¿recuerdan? Porque él utilizaba ese método de preguntar mucho para obtener de allá, de la misma persona, la respuesta dialéctica, ¿verdad? Que esas preguntas de él demolían el orden establecido sin colocar nada en su sitio, llegando a ser una sabiduría puramente hipotética. Las ideas o las normas de Platón podrán cobrar algún sentido a la luz de la revelación divina, pero en sí
no representan más que el esfuerzo mental de un pensador que creó el sistema filosófico que más le satisfaciera a él y a sus discípulos, y no tardó en sufrir el ataque de otros sistemas ideados por las generaciones que siguieron. Ya hemos notado que los grandes sistemas filosóficos, las escuelas de los epicúreos y de los estoicos, eran ejemplos. Estos mencionados habían degenerado en los tiempos apostólicos, habían degenerado en sofisterías, destacándose estas escuelas, la de los epicúreos y la de los estoicos. Los profundos raciocinios de los grandes fundadores griegos del sistema de pensamiento se habían convertido en sutilezas falsas, en sutilezas vacías, que solamente se hacían oír por el auxilio de la retórica. O sea, que era un puro bla, bla, bla. Así de sencillo. Pues cierto, aún en esta esfera y en tiempos de Pablo, que Dios había enloquecido la sabiduría del mundo. Eso lo pueden encontrar en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 20. Algunos de aquellos espíritus superiores habían ideado impresionantes sistemas de filosofía, término que significaba, filosofía es un término que significa amor a la sabiduría. Pero los más de los griegos se daban a la idolatría, procurando llenar ese vacío en las vidas de ellos, ¿verdad? Por medio de dioses hechos a su propia imagen y semejanza, invirtiendo el método divino, por el cual el único Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Esto está en Génesis capítulo 1, versículo 26. Este funesto proceso es analizado profundamente por el apóstol Pablo en Romanos 1, los versículos 18 al 32. Pasaje que nosotros les recomendamos que vean con atención por esa íntima relación con el tema de la locura de la sabiduría que Pablo desarrolla en la sección en donde estamos analizando ahorita, que es la relación de la sabiduría del hombre con respecto a la sabiduría de Dios. Ahora, la sabiduría de Dios o la sabiduría divina correrá por cauces distintos, muy distintos. Es preciso que el hombre abandone su sabiduría de hombre, que es de naturaleza caída hoy en día. ¿Para qué? Para reconocer que solamente la aparente locura de Dios puede salvarle de los resultados de su propio desvarío. Este pensamiento nos lleva directamente al misterio de la cruz. La necedad para la mente carnal, pero manifestación suprema tanto de la sabiduría como de la potencia de Dios para todo creyente. Pablo no lo dice con tantas palabras en este pasaje, pero la gran paradoja de la cruz lleva implícita en sí la necesidad de tratar
a más profundidad, a fondo, el problema del pecado, que la mente carnal siempre quiere sufragar, siempre quiere como tapar. Seguimos en el siguiente.